Bueno, caso Odebrecht. ¿Y qué implicaciones tiene este nuevo fallo emitido en Perú? Donde, pues, obviamente, al quedar nulas las pruebas en Brasil, esto provoca un efecto dominó, o debería provocar un efecto dominó hacia el resto del continente. Carlos Carrillo, bienvenido como siempre y buenos días. Buenos días, Fernando, gracias por la oportunidad que nos da. Sí, definitivamente esto ha sido un tema que la defensa incorporó al expediente desde la etapa de que nos llamaron a juicio a nombre de Ricardo Martinelli, y hay otras defensas que también lo han incorporado, principalmente desde que la Corte brasileña declaró la nulidad de lo derivado del acuerdo de la empresa con los fiscales por diferentes razones jurídicas. De ahí en adelante se han dado fallos sucesivos que incluso se han extendido a personas panameñas, en las cuales el magistrado Toffoli del Brasil, mediante diferentes resoluciones, extendió los efectos de la nulidad de lo derivado del acuerdo de Odebrecht hacia diferentes ciudadanos panameños, entre esos Ricardo Martinelli. Eso es un punto que debe resolver la señora jueza al momento de dictar la sentencia. Después del fallo de Marcelo Odebrecht se dieron fallos sucesivos. La Corte brasileña negó una asistencia legal a Perú referente al propio expresidente Ollanta Humala y de aquellos denominados doleiros fuera de otro ejecutivo de la empresa Odebrecht. Con estos preliminares, la defensa de Ricardo Martinelli extendió las alegaciones de las nulidades brasileñas en dos sentidos. En un primer sentido, como lo ha declarado la justicia peruana, por efecto de las nulidades, por la existencia, en el caso de Ricardo Martinelli, el señalamiento de donaciones políticas del año 2009, la justicia peruana en esta resolución también acoge ese precepto que las donaciones políticas no pueden ser consideradas como un lavado de dinero a menos que correspondan otras acciones de encubrir, ocultar, pero cuando se trata de donaciones políticas, incluso la actual presidenta, la licenciada Fujimori, también estuvo detenida por estas investigaciones y otros señalamientos, y la Corte igualmente del Perú declaró la nulidad de las investigaciones respectivas. Específicamente en Panamá hay dos ciudadanos peruanos que están siendo objeto de investigación en este caso, y la liazón que se hace era específicamente en el periodo de los expresidentes peruanos, incluyendo al expresidente Ollanta Humala, y esta decisión de la Corte del Perú pues definitivamente señala un camino que coincide con las argumentaciones de defensa, porque es imposible o inaceptable en Panamá que para el año 2009 se vincule a una persona, a un candidato presidencial como Ricardo Martinelli, porque su partido recibiera donaciones políticas y estas fueran a su vez declaradas. Dentro de este escenario, definitivamente, y en este momento en el cual se está en las preliminares de tener un fallo en las próximas semanas, pues definitivamente impacta esta decisión, no tan solo para Ricardo Martinelli, sino para todo el expediente, frente a decisiones reiteradas de justicias extranjeras, brasileñas, ahora peruanas, en cuanto a la imposibilidad o ineficacia de la valoración de estas pruebas. ¿Hay que esperar que salga el fallo o este recurso y esta indicación se puede presentar desde ya? Bueno, como hemos estado hablando reiteradamente en el pasado, esta fue una de las alegaciones de la defensa de Ricardo Martinelli. Es decir, desde el primer momento, no tan solo se invocó, sino se presentaron apostillados todos los documentos que correspondían para que la juez viera el marco de esas nulidades decretadas. Y en dos sentidos, vuelvo y repito,
uno no tan solo por la nulidad misma, sino por el contenido de las aclaraciones. Ya lo hemos dicho públicamente, Andrés Ravelo, que a la fecha era el superintendente de Odebrecht, señaló que nunca Ricardo Martinelli tuvo nada relacionado con ilícito alguno, y segundo, otro de los declarantes ejecutivos brasileños, el señor Migliaccio, declaró igualmente que las donaciones en campaña política no contenían una retribución y que él tenía sus reservas sobre esas donaciones y la política de aportes a política, y disculpen la redundancia, por parte de la empresa y de los ejecutivos regionales. Con este marco de relación también se da que, volvemos al mismo punto, se está discutiendo si las donaciones de una empresa que 6 o 7 años después se ve vinculada a actos de soborno pueden afectar la condición jurídica de un candidato que no tenía la condición de funcionario público y que en un momento determinado está expuesto, como todos los políticos, a recibir donaciones con el cumplimiento de las reglas del momento. El Tribunal Electoral, incluso a través de 2 de sus funcionarios que se presentaron a la audiencia, confirmó que nunca existió ningún señalamiento contra Ricardo Martinelli o el Partido Cambio Democrático por alguna irregularidad, no tan solo en el año 2009, cuando él recibe de la parte de Odebrecht estas donaciones en el Partido Cambio Democrático y se declaran, sino incluso en el 2014, cuando existen otros eventos políticos, eleccionarios, en las cuales la empresa Odebrecht hace otros aportes a diferentes partidos políticos. En resumen, Fernando, la defensa de Ricardo Martinelli se siente que este fallo ha coadyuvado o ratificado lo que hace meses se alegó públicamente y puede ser verificado en las acciones, en las sesiones de la audiencia, incluso en los alegatos finales, que era la línea de interrogatorio y de evacuación de pruebas por parte de la defensa. Todas estas señalamientos, no incluyendo solo los del extranjero, a nivel local por parte de la Contraloría General, la Fiscalía de Cuentas, el Tribunal de Cuentas y de los diferentes despachos de tribunales de justicia, señalaban que nunca existió alguna investigación o relación de Ricardo Martinelli con investigación alguna. Entonces, si tú partes de la base que se está tutelando supuestos actos de soborno y no existe ningún informe ni trazabilidad que relacione a Ricardo Martinelli, se está copiando el modelo de las argumentaciones hechas por la defensa en Panamá y nosotros guardamos la convicción jurídica de que al tribunal no le va a quedar de otro remedio de acoger la tesis de las diferentes defensas en este sentido. Bueno, este es el tema de Odebrecht porque estamos pendientes de este fallo y este fallo se debe ver implicado con esto que está pasando en Perú. Es lo que ustedes están tratando de indicar. Correcto, porque el origen de todo fue el acuerdo que hizo la empresa con fiscales y autoridades brasileñas y de ahí entra la contaminación de señalamiento. ¿Y por qué en Panamá no se tomó en cuenta eso? Ahora viene el momento del fallo. Esperemos que se tome en cuenta ya el calvario que han sufrido en investigaciones, por lo menos en la historia, ya con más de 10 años que esto tiene ya en investigaciones en diferentes estados, ya se está viviendo otra etapa, se está viviendo del señalamiento contra fiscales, de la manipulación de expedientes, del uso del poder sin algún control de garantías para las personas en particulares, la mayor exposición de las figuras políticas, ya no con una afectación tan solo en su reputación administrativa, sino en eventos jurídicos que conllevan hasta la libertad de la persona y a traspié se están dando incluso cuestionamientos, acuerdos y demás eventos que se han replicado por ciertos principios de globalización en todos los países, pero en este caso, para Panamá específicamente,
sabemos, como lo dijeron el Ministerio Público en su momento, que derivaba de un acuerdo con autoridades brasileñas. Y de ahí derivaba el asunto, igual que derivó en Perú para el caso específico. Entonces ahora la pregunta está, si los fiscales brasileños han sido cuestionados por su falta de imparcialidad, incluso por la manipulación o negación de justicia o el derecho de defensa en muchos de los casos. Ahora resulta que hay un segundo evento que vincula no tan solo a exfiscales, sino también a exfuncionarios judiciales, en la cual se cuestiona en otros lares el mismo modelo. Es decir, lo que no puede la justicia es mirar para otro lado. Y yo creo que este fallo llegó oportunamente, porque mira la casualidad, Fernando, nosotros tenemos 7 meses que aproximadamente que concluyeron las fases de alegato. Y este fallo sale en el umbral de una decisión que ¿qué va a hacer la juez? La juez tiene estos elementos en las alegaciones, en documentos autenticados y apostillados, y ahora sale esta confirmación pública sobreviniente que para nuestro juicio la lógica y la sana crítica deben imperar en un fallo de derecho. Sí es verdad, ha quedado muy cuestionado la vinculación de intereses políticos a decisiones judiciales. Eso es lamentable, pero siempre ha existido y no va a dejar de existir en ningún sistema jurídico. Lo vemos a cada rato en situaciones, en instrumentos como el que se dio en el caso de Brecht, que fue una investigación global que tenía una interrelación que fortaleció las comunicaciones, pero lamentablemente estas comunicaciones entre funcionarios de instrucción pues han sido empañadas por graves señalamientos de manipulación y que produjeron que tribunales de justicia en la misma época decretara la nulidad. Ahora, Fernando, ¿cómo tú vas a hacer cargo? Ya no tan solo para Ricardo Martinelli, sino contra los diferentes personajes políticos que fueron incluidos por relaciones políticas en este expediente, cuando ya la justicia de otros países, este es el segundo, te está decretando que hubo un vicio irreversible. Yo creo que la juez Martínez va a tener que evaluar este elemento, porque en ese fallo peruano que está en las redes está muy clara el rol de algunos funcionarios judiciales y del Ministerio Público de ese país, y se extienden a otras investigaciones cuyos cuestionamientos y su reputación, así como actos, pues han sido bastante cuestionados y van a ser juzgados en un futuro. Y yo pienso que este fallo ha llegado oportunamente por disposición del destino. La coincidencia, pues ojalá que permita un mayor escenario de valoración por parte de la juez Martínez. Bueno, así andan las cosas. Carlos Carrillo, gracias por esta participación.